Hola y bienvenido a un nuevo video de resistencia de materiales. En esta ocasión vamos a resolver el siguiente problema. Se nos da una sección de una pieza prismática representada en la figura, en la cual actúan simultáneamente un momento flector y un axil de compresión. Los valores se nos son dados. Luego se nos indica determinar el valor de los momentos de inercia de la sección de la figura 1 respecto a unos ejes que pasan por el centro de gravedad de la sección. Entonces debemos recordar que esta sección que tenemos acá cuenta con un centro de gravedad o un centroide. Ese centroide va a estar a una cierta distancia del eje X que se nos indica aquí. Además de ello, recordemos que va a estar ubicado sobre el eje de las Y debido a ser una figura simétrica. Luego se nos pide representar gráficamente la distribución de las tensiones normales que actúan sobre la sección, acotando valores máximos y mínimos, indicar la posición de la fibra neutra. Posteriormente, considerando un nuevo estado de carga como se muestra en esta figura, se nos solicita calcular el valor de esta carga distribuida Q para el caso en el que la resistencia máxima a tensión normal de tracción y compresión sea de 600 megapascales, asegurando un factor de seguridad de 2. Bueno, teniendo todo eso en cuenta, entonces procedemos a resolver. Para la primera parte vamos a tener esta sección y vamos a ubicar el centroide. Esa va a ser la primera tarea. Entonces, para poder hacer eso, vamos a dividir esta figura en dos figuras más pequeñas, que van a ser este rectángulo de acá, que lo voy a llamar figura 1, y el rectángulo de la parte inferior. Entonces, notamos que la composición de estas dos figuras, de 1 y de 2, componen la figura en su totalidad. Cada una de estas figuras que acabo de representar tiene su propio centroide, que los voy a ubicar acá y acá. Evidentemente, si este rectángulo que está acá en verde, que es la figura 2, tiene una altura de 200, entonces el centroide va a estar ubicado a una distancia de 100 milímetros respecto de el eje X. Por otro lado, sabemos que en la figura rosada va a estar a 25, porque si el ancho total es 50, entonces la mitad sería 25 milímetros. Que respecto al eje X sería 250 más 25, es decir, 275. Eso es importante tener en cuenta porque ahora entonces, para poder determinar el centroide de la sección, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una tabla que tenga el número de la figura, vamos a calcular el área de la figura, vamos a necesitar la posición centroidal del centroide de la figura y vamos a hacer luego un producto de el área por el centroide. Esto es lo que se conoce como el primer momento de inercia y esencialmente lo que vamos a hacer es que la posición centroidal de la figura como tal, es decir, de la sección que se nos da, va a ser igual a la suma de los productos de área por posición centroidal de cada figura, cada segmento, es decir, la rosada y la verde, sobre la suma de las áreas, que vendría siendo pues el área total. Y por otro lado, la posición centroidal en el eje X va a ser 0, porque va a estar ubicado, como lo había mencionado, sobre el mismo eje Y. Entonces no va a haber problema allí, por ser una figura totalmente simétrica. Ok, entonces teniendo esto en cuenta, tenemos entonces figura 1 y figura 2. La figura 1 es un rectángulo, su área es base por altura, entonces sería 50 por 300, eso nos da un total de 15.000 milímetros cuadrados.
No voy a colocar unidades, bueno, lo puedo colocar acá arriba. Esto está en milímetros al cuadrado, esto está en milímetros, entonces esto nos va a dar en milímetros a la 3. Ok, el área de la segunda figura sería el área de la base, la longitud de la base, que son 60, por altura, que son 250, y al hacer la operación obtenemos nuevamente 15.000. Perfecto. Ahora, la posición centroidal de cada uno de los puntos. En el caso de la figura 1, que es la rosadita, habíamos dicho que es a 25 de este segmento, más todo lo que hay de acá hasta acá, que serían 250. Eso es un total de 275. Y la figura 2 está a 100, como se indica allí en el diagrama directamente. Entonces, ahora el producto de 15.000 por 275 da 4.125 por 10 a la 6. Y el producto de 15.000, perdón, aquí me equivoqué. Esto no es 100, esto es 125 porque es la mitad de 250. 125, entonces este número de acá sería 125. Ok, y el producto de 125 por 15.000 es 1.875 por 10 a la 6. Perfecto, ahora lo que debemos hacer es sumar lo que necesitamos, que en este caso sería, bueno, 15.000 más 15.000, la suma de las áreas, que sería 30.000. Y la suma del producto, que da exactamente 6 por 10 a la 6. Perfecto. Ahora la división nos dará la posición centroidal, que sería entonces 6 por 10 a la 6 milímetros a la 3 dividido por 30.000 milímetros al cuadrado. Al hacer la división obtenemos exactamente 200 milímetros. Eso quiere decir que el centro de la figura, lo vamos a ubicar con color morado, está exactamente a una distancia, bueno, vamos a hacerlo, está exactamente en este punto morado de acá, a una distancia respecto al eje X de 200 milímetros. Esa sería nuestra conclusión. Ahora bien, el problema no nos pedía eso. El problema nos pide los momentos de inercia respecto a unos ejes que pasan por este punto, por este centro de masa. Esos ejes son el eje X centroidal y el eje Y centroidal, que es igual al eje Y. Entonces allí no hay problema. Entonces, los momentos de inercia respecto a esos ejes se pueden determinar de la siguiente manera. Vamos primero con el momento de inercia respecto al eje X centroidal. ¿Ok? Entonces, para hallar este, vamos a valernos del teorema de ejes paralelos o el teorema de Steiner. Lo que dice el teorema de Steiner es básicamente que el momento de inercia de una sección respecto a un eje X es igual al momento de inercia respecto al centroide de la figura más el producto de el área de esa figura por la distancia que separa los ejes al cuadrado. Ese es básicamente el teorema de Steiner o el teorema de ejes paralelos. Bien. Ahora, ¿cómo aplicamos eso para este caso? Bueno, vamos a hacer otra tablita en la cual vamos a tener nuevamente figura. Vamos a necesitar el valor del área, que va a estar en milímetros cuadrados. Vamos a necesitar ahora calcular el momento de inercia respecto al centroide de cada figura. Esto va a dar en milímetros a la 4. Vamos a necesitar la distancia que separa
los ejes del centroide de cada figura con respecto al eje centroidal, que la vamos a llamar D. Y por último vamos a sacar la cuenta del teorema de Steiner, que va a dar el momento de inercia respecto al eje centroidal, va a ser el momento de inercia respecto al centroide de la figura más área por distancia al cuadrado. Ok, entonces tenemos nuevamente figura 1 y figura 2. Y bueno, al final el momento de inercia total respecto al centroide de la figura es la suma de los momentos de inercia de cada figura. Así de simple. Entonces, para la figura 1 teníamos un área de 15.000 milímetros cuadrados. Y para la figura 2 también teníamos el mismo área. Voy a correr esto un poco hacia atrás. Ahora, el momento de inercia respecto al centroide de cada figura. Como puedes notar, son rectángulos. El momento de inercia respecto al centroide de un rectángulo es simplemente un doceavo de la base por la altura al cubo. Entonces, en este caso va a ser un doceavo de la base. Por ejemplo, con la figura 1, la base sería respecto al eje X, todo esto, es decir, 300 milímetros por la altura, que sería 50 al cubo, y todo esto da 3,125 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Entonces vamos a aprovechar un poco acá el espacio y vamos a correr esto para acá. Ok. Ahora, para la segunda figura sería igual un doceavo de la base, que en este caso es 60, por la altura, que es 250 al cubo. Y la cuenta del momento de inercia para la figura 2 nos da 78,125 por 10 a la 6. Ok, ahora en cuanto a las distancias, vemos que la distancia que hay entre el centroide de la figura 2, que es el verdecito, y el centro de masa de la figura total, vamos a ver cuánto será. Recordamos que tenemos 250 en la figura completa, la figura 2 completa de altura, y tenemos 200 hasta el centro de masa. Tenemos 125 de aquí hasta acá y 200 en la completa. Entonces, si a 200 le restamos 125, obtenemos exactamente 75, que es lo que vale esta distancia de acá. Quiere decir que entonces la distancia para la figura 2 sería de 75 milímetros. Ahora, para la figura 1 sería simplemente sumar 25 más 50, que sería lo que hay de aquí hasta acá. Entonces, quiere decir que esta también vale 75. Perfecto. Y por último, simplemente vamos a sumar área por distancia al cuadrado más el momento de inercia que se indica acá. Entonces voy a escribir la cuenta. Sería simplemente 3,125 por 10 a la 6 más 15.000 por 75 al cuadrado. Y en el caso de la cuenta de abajo sería igual, solo que sumando 78,125 por 10 a la 6 más todo lo demás. Entonces, teniendo esa cuenta, los resultados serían para la figura 1 87,5 por 10 a la 6, y para la figura 2 162,5 por 10 a la 6. Entonces ahora simplemente bastaría con realizar una suma. En este caso el total de acá es 250 por 10 a la 6
milímetros a la 4. Y ese sería el momento de inercia respecto al centroide. Ahora, esto es un número bastante elevado, por lo cual a veces conviene llevarlo a, por ejemplo, metros. Entonces vamos a hacer eso en otra página. Momento de inercia había dado 250 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Si eso lo multiplicamos por un factor, recuerda que un metro son 1000 milímetros, lo elevamos a la 4 para que se pueda cancelar, y esto nos da entonces que el momento de inercia respecto al centroide en X vale 0,00025 metros a la 4, y este sería uno de los resultados. Ahora, está faltando el centroide para el eje Y. Entonces, para determinarlo, bastaría con considerar lo siguiente. El centroide, el momento de inercia respecto al eje Y centroidal es simplemente la suma de los momentos de inercia respecto a los centroides. ¿Por qué? Porque recuerda que el eje Y de los centroides de cada figura es el mismo eje Y centroidal de la figura completa por simetría. Entonces allí no va a haber ningún tipo de inconveniente. Entonces bastaría con simplemente sumar esto. Entonces, por ejemplo, para la figura 1 sería un doceavo de la base al cubo, porque, bueno, el momento de inercia para el centroide respecto al eje Y es un doceavo de la base al cubo por la altura. Entonces, la base de la figura 1 vale 300, entonces sería 300 al cubo por 50. Y a esto tenemos que sumarle el de la figura 2, un doceavo de la base, que son 60 al cubo por 250. Esto nos da un total de 117 por 10 a la 6 milímetros a la 4, que nuevamente si lo multiplicamos por un factor de conversión, tal como lo hicimos en el apartado anterior, obtendríamos 0,000117 metros a la 4. Entonces eso nos da el otro resultado. Y este sería el otro momento de inercia. Perfecto. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando determinar a partir de lo que sufre esta sección las tensiones máximas, mínimas, etc. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ok, sobre esta figura tenemos su centroide, que está ubicado más o menos por acá, y tenemos los ejes centroidales, Y centroidal, X centroidal. Ok, entonces tenemos un momento aplicado negativo de 200 kilonewton por metro. Lo hago en este sentido porque, como es un momento de flexión, bueno, va a estar aplicado, asumo, sobre el eje X. Bueno, de hecho creo que lo dice acá, efectivamente mx. Y como es negativo, entonces quiere decir que no va en el sentido de X, sino en el sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. Entonces esta flecha me indica el sentido de giro, porque por la regla de la mano derecha yo ubico el pulgar en sentido de la flecha y abrazo con la palma de la mano, obteniendo así este sentido de giro. Quiere decir que las fibras superiores van a estar sometidas a compresión y las fibras inferiores sometidas a tracción.
Perfecto. Aparte de eso, toda la sección está siendo sometida a un axil de compresión de 600 kilonewton. Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta. Vamos a colocarlo por acá. Axil de compresión de 600. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Básicamente, la distribución de tensiones en este caso va a ser una cosa más o menos así. Así. Donde este punto, que es donde las tensiones se hacen cero, coincide exactamente con el punto de el centroide de la sección, por ser la fibra neutra. Y vamos a tener entonces tensiones. Estoy colocando a la derecha positivo, es decir, tracción, y a la izquierda negativo, es decir, compresión. Y esencialmente esta sería nuestra distribución de esfuerzos. Ahora, ¿qué ocurre? Que esto hay que acotarlo, colocar cuál es el valor máximo y cuál es el mínimo, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, para ello vamos a calcular el esfuerzo máximo. Va a ser el de tracción, a ver, porque es positivo esencialmente, y va a ser por definición el esfuerzo por flexión es m por la distancia que hay desde el centroide hasta la fibra en estudio, que sería esta, que la llamé C, sobre I. Y a esto hay que restarle, porque recuerda que tenemos un axil de compresión. Los axiles de compresión, el esfuerzo originado por ellos es P sobre A. O sea, en conclusión, el esfuerzo aquí es una suma del esfuerzo producto con la flexión más el esfuerzo producto del axil. Entonces, este es negativo por ser compresivo y este es positivo por ser de tracción. Entonces, el momento que está aplicado sobre la sección es de 200 por 10 a la 3 newton por metro. La distancia que hay desde el centroide hasta la fibra en estudio, habíamos dicho que eran 200 milímetros o 0.2 metros. Y el momento de inercia, en este caso, es respecto al eje de giro, es decir, el eje centroidal. Ese dio 0,00025 metros a la 4. A esto hay que restarle 600 por 10 a la 3 newtons dividido el área, que eran 15.000. Perdón, el área completa serían 30.000 milímetros cuadrados. 30.000 milímetros cuadrados. Esto lo voy a multiplicar por un factor de conversión acá. Un metro son 1000 milímetros al cuadrado. Y todo esto, para que no me quede números tan grandes, porque esto va a dar en pascales completo, newton por metro cuadrado es pascal, lo voy a multiplicar por un megapascal, que son 10 a la 6 pascales. Ok, y todo esto nos da exactamente 140 megapascales. Ese es el valor del esfuerzo máximo de tracción, es decir, el valor que va aquí es 140. Y ahora falta el mínimo. Entonces, para calcular el mínimo, simplemente sería el de flexión, que es m por la distancia que hay desde el centro hasta la fibra en estudio, vamos a llamarla B sobre I. Y a esto hay que restarle, o bueno, sumarle. En este caso, como este es compresivo, vamos a colocarle el signo negativo y restarle
P sobre A, que sería 600 kilonewton entre el área. Ok, entonces B es la distancia que hay entre este y este. Entonces sería el momento, que son 200 por 10 a la 3. Bueno, newton por metro. La distancia que hay entre el centroide y la fibra serían, vamos a ver, bueno, si todo esto vale 300 y esto vale 200, entonces de aquí hasta arriba serían 100. Entonces serían 100 milímetros o 0,1 metro. Esto lo dividimos entre el momento de inercia, que va a ser el mismo, 0,0025 metros a la 4. Y a esto hay que restarle 600 por 10 a la 3 newton, dividido el área, que eran 30.000 milímetros cuadrados. A esto lo multiplicamos por 1 metro, que son 1000 milímetros al cuadrado. Y todo esto lo multiplicamos por 1 megapascal, que son 10 a la 6 pascales. Ya es dimensionalmente correcta toda esta ecuación y obtenemos un valor de menos 100 megapascales. Ese es el esfuerzo o la tensión normal mínima, que vendría siendo la que está aplicada aquí a compresión. Y con eso concluiríamos. Tenemos apartado A acá y apartado B por aquí. Entonces nos está faltando es el apartado C, que es con esta figura. Entonces se nos indica que para la misma sección, ahora compuesta por una viga sometida a este estado de cargas, calcular el valor de la carga uniforme Q, de modo que se garantice un factor de seguridad de 2. Entonces, para hacer eso, vamos a primero identificar que acá van a haber dos reacciones. Una que vamos a llamar reacción AY y otra BY. Entonces, vamos a determinar esas reacciones mediante las ecuaciones de equilibrio. Si hacemos sumatoria de momentos en A igual a 0, tendríamos, vamos a ver, bueno, toda esta carga Q la puedo representar por una sola carga que esté aplicada acá, cuyo valor sea 36, que es el largo de esto, por Q. Entonces yo tendría un momento negativo, porque estoy tomando en este sentido positivo. Entonces si va a horario, voy a considerarlo negativo, 36 por Q, por la distancia que hay, que serían 18 metros. Ok, la que sigue sería la de 5, que también es negativo, por la distancia que hay, que serían 18. Después tengo que sumar la BY por la distancia, que serían 36. Y todo esto igual a 0. Entonces, si yo despejo BY, me quedaría 36Q por 18 más 5 por 18, cada uno dividido por 36. O sea que BY me daría 18Q más este te da la mitad de 5, que sería 2.5. Y esta vendría siendo pues la reacción BY. Ahora la de AY la puedo calcular si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ok, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tendríamos 36Q que va hacia abajo, 5 kilonewton que va hacia abajo, y sumo esta que va hacia arriba, 18Q más 2.5, y sumo la de AY que va hacia arriba igual a 0. Por lo tanto, entonces AY sería, vamos a ver,
Este menos este da 18, entonces sería 18Q. Y 2.5 menos 5 pues es 2.5 que pasa a positivo. Y esta sería la otra reacción. Tiene sentido que sea el mismo valor porque la barra está completamente simétrica, cargada en toda uniformemente y en la mitad. Entonces no hay problema allí. Ok, ahora necesitamos determinar cuál es la sección que va a estar sometida a mayor momento y cuál va a ser ese momento máximo. Entonces, para poder hacer eso, nos podemos valer de varias opciones, varios métodos. Podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer un estimado de cómo van a quedar los diagramas. Entonces, ok, entonces acá esencialmente voy a tener una reacción positiva, por lo tanto voy a comenzar aquí. Y debido a la carga uniforme, voy a bajar con pendiente uniforme hasta que llegue a la mitad de la viga. En ese punto, el descenso va a ser abrupto porque hay una carga puntual aplicada de menos 5. Y luego voy a descender con la misma pendiente hasta que llegue al final de la viga, en la cual sube debido a la reacción en B. Y esencialmente pues este es el diagrama. Vemos que tenemos pendiente positiva acá, pendiente negativa acá. Ok, en cuanto a los momentos, entonces voy a tener un punto de momento máximo donde la carga sea 0, es decir, justo aquí. En los extremos no hay momentos puntuales, por lo tanto voy a tener momento 0 aquí y acá. Y voy a tener entonces pendiente positiva que va disminuyendo hasta que llego aquí. Claro, es una parábola, entonces vamos a hacerla así. Y después voy a tener pendiente negativa, un salto, un cambio de pendiente, hasta que llego al final. Algo tal que así sería el diagrama de momento en este caso. Entonces es evidente, y de hecho, bueno, por lógica, se entiende que el momento máximo va a ser justo la mitad de la barra. Quiere decir que el momento máximo es igual a que yo evalúe la ecuación de momento en 18. Ok. Entonces yo tengo que hacer una ecuación de momento. En videos pasados hemos aplicado ecuaciones de singularidad. Aquí podemos hacer uso de el método de tramos. Entonces es bastante sencillo. Simplemente hacemos una sección, por ejemplo, antes de un cambio, que puede ser entonces por acá. Y vamos a tener que el x va a variar de aquí hasta acá. Entonces, en fuerza cortante, claro, tenemos aquí entonces la fuerza cortante aplicada y vamos a tener un momento resultante, que es el momento. Entonces, en fuerza cortante tenemos la B, que va a ser igual a el AY, o la reacción A, que es positiva hacia arriba, que vale 18Q más 2.5. Y tenemos que restarle. Bueno, acuérdate que todo esto vale X. Entonces sería lo que vale la carga, es decir, Q por X. Ok. Y en cuanto a momentos, tendríamos, hacemos sumatoria de momentos como si este fuese nuestro punto de pivote. Entonces, sería la reacción en A, que vale esto, 18Q más 2.5 por X, que es lo que vale todo esto. La otra carga que tenemos es la de Q, que esa podemos decir que es como una carga aplicada acá en el centro del rectángulo, es decir, en la mitad de X. Entonces, claro, si este momento lo estoy tomando negativo,
Entonces vamos a tomar este otro positivo. Básicamente cuando construimos con el método de tramos, aquí es al revés, es decir, el momento horario es positivo. Ok, entonces este sería negativo. Había dicho que el brazo sería x sobre 2 y la magnitud de carga, si nos damos cuenta, sería q, que es el alto de este rectángulo, por el ancho, que sería x. Entonces q por x. Perfecto, entonces eso nos da la ecuación para momento. Esto es para cualquier x que esté entre 0 y 18. Por continuidad, fíjate que no hay ningún momento aplicado, por lo cual da igual que yo haga la ecuación de momento también para x entre 18 y 36, que es el final de la barra, porque en este punto ambas ecuaciones, es decir, tanto esta que viene acá como esta que viene acá, valen lo mismo, por lo que me puedo quedar con esta simplemente. Entonces lo que voy a hacer es simplificarla. M de x sería 18q más 2.5 x menos q entre 2 por x a la 2. Ok. Y ahora solo vamos a evaluar esta ecuación en 18. Entonces el momento máximo, que sería el momento en 18, es igual a 18 por q más 2.5 por 18 menos q sobre 2 por 18 a la 2. Entonces esto nos daría, vamos a ver, 18 por 18, a ver, 18 por 18 da 324 por q más 18 por 2.5, que da 45, menos 18 al cuadrado entre 2, que da 162 por q. O sea que esto da 162 por q más 45. Ese sería el momento máximo. Finalmente, sabemos que el factor de seguridad que necesitamos tiene que ser de 2. Y el factor de seguridad es que comparemos el esfuerzo permisible entre el esfuerzo de trabajo. Ahora, el esfuerzo de trabajo al cual va a estar sometida la viga sería dividir el esfuerzo permisible entre el factor de seguridad, despejando. Y entonces, finalmente, sabemos también que el esfuerzo de trabajo es el momento flector por la distancia hasta la fibra de mayor esfuerzo sobre I, el momento de inercia. Entonces, igualando estas dos ecuaciones, tenemos que el esfuerzo permisible entre el factor de seguridad tiene que ser igual al momento máximo por C sobre I. Este esfuerzo permisible es el que se nos da de dato, que es de 600 megapascales. El factor de seguridad es de 2. El momento, ya tenemos una ecuación para eso, que es 162q más 45. La distancia que hay hasta la fibra sería de 200 milímetros, porque es la que está bajo la de tracción. Aquí, hasta abajo serían 200. O mejor dicho, pues 0.2 metros.
y el momento de inercia de la sección es 0.00025 metros a la 4. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle está en que estas ecuaciones que dedujimos están dadas para kilonewton, como puedes ver acá. Entonces eso es un factor a tener en cuenta, y esencialmente si cambiamos este 45 por 10 a la 3, ya estará toda esta ecuación dada en newton por metro, dado que Q esté dado en newton sobre metro, porque todas las distancias están en metros, entonces no va a haber problema allí. Perfecto, entonces teniendo en cuenta la parte de las unidades, nos damos cuenta que al sustituir acá podemos simplemente 600, vamos a colocarlo por 10 a la 6 newton por metro cuadrado. Factor de seguridad de 2. El momento es 162 por Q más 45.000. Vamos a colocarle newton por metro. Y este 162 está dado en, a ver, esto es metro, entonces esto es metro cuadrado. Vamos a colocárselo acá. Ok. Esto por la distancia, que era 0.2 metros, y dividido por I, que es 0.00025 metros a la 4. Perfecto. Entonces, 600 entre 2 da 300, y esto por esto, fíjate, cuando se multiplique, metros a la 4, metros a la 2, te va a quedar newton por metro cuadrado. Ok, vamos a hacer esa multiplicación. Sería 300 por 10 a la 6 por 0.00025. Ok, entonces esta parte da 75.000 newton por metro a la 2. Y esta otra parte de acá sería, a ver, 162 por 0.2, 32.4 metros a la 3 por Q, más 45.000 por 0.2, 9.000 newtons por metro al cuadrado. Ok, entonces este se puede restar con este porque es la misma unidad, y este pasa a dividir, entonces Q sería 75.000 menos 9.000 newton por metro a la 2 entre 32.4 metros a la 3. Entonces todo te va a quedar en newton sobre metro, y el resultado de esta división es 2037.04 newton sobre metro, o si lo quieres escribir de otra manera, entonces la carga uniforme Q tiene que ser de como máximo 2.037 kilonewton por metro para que se pueda satisfacer un coeficiente de seguridad de 2. Y con eso concluiríamos entonces este ejercicio.